dos, la hemorragia digestiva alta varicosa y la hemorragia digestiva alta no varicosa, ¿no? Em, Haciendo un preámbulo, podemos decir de que esta patología se constituye habitualmente una complicación de la enfermedad ulcerosa péptica. Ustedes se acuerdan que hemos hablado en la última clase de la enfermedad ulcerosa péptica y obviamente una de las complicaciones de las úlceras pépticas, tanto en el estómago como en el duodeno, pueden ser la presencia de hemorragia, ¿no? O sea, una úlcera es una solución de continuidad, una pérdida de tejido en la mucosa gastroduodenal, que obviamente puede condicionar sangrado, que es una de las complicaciones más habituales, ¿no? Entonces, eso como preámbulo al hablar de hemorragia digestiva alta. Hablando un poquito del concepto de este tema, ¿cuál es el concepto? Es la pérdida de sangre originada en el esófago, estómago o duodeno. Es decir, eso nunca lo olviden. Cuando decimos hemorragia digestiva alta, que no es lo mismo que la baja, a la hemorragia digestiva, ¿sí? Obviamente la pérdida de sangre originada en el esófago, estómago o duodeno, hasta el ángulo de Treitz. No olviden que el ángulo de Treitz es el límite entre el duodeno y el yeyuno, ¿no? Y se dice que es una de las complicaciones más graves del aparato digestivo, porque puede poner en riesgo la vida del paciente, sobre todo la varicosa, que es mucho más severa que la no varicosa, ¿no? Y es un frecuente motivo de hospitalización y consulta médica. En Potosí hay bastante de esta patología, ¿no? Y las dos causas más habituales que nos pueden llevar a esta patología, como les comentaba, son la úlcera péptica, la enfermedad ulcerosa péptica y también la secundaria a hipertensión portal, sobre todo en los pacientes que tienen algún grado de daño hepático secundario a la cirrosis hepática, de origen alcohólico habitualmente en nuestro medio, ¿no? Y miren la diapositiva, podemos ver claramente una varice esofágica que está sangrando activamente, ¿no? Está con un sangrado a chorro. Obviamente esto podrá poner en riesgo la vida del paciente si el mismo no recibe atención oportuna y adecuada, ¿no? Ahí está el ángulo de Treitz, ¿no? Todo lo que está por encima del ángulo de Treitz, entonces cualquier sangrado en todo ese territorio anatómico nos puede ocasionar una hemorragia digestiva alta no varicosa, ¿no? Hablando un poquito de historia, en todo momento de la historia esta patología ha sido estudiada. Históricamente ya hace mucho tiempo los egipcios, en el año 1500 a.C., incluyeron en sus papiros descripciones bastante detalladas de las pérdidas sanguíneas por la boca. Entonces, ¿a qué se referían seguramente? A la hemorragia digestiva alta, a lo que estamos comentando el día de hoy, ¿no? También en el papiro egipcio de Ebers se describe bastantes detalles de la úlcera péptica, ¿sí? Las características que podría tener y probablemente también la complicación hemorrágica. Hipócrates también en sus manuscritos estudió bastante esta patología y describió la complicación hemorrágica de la úlcera péptica. Galeno, en el siglo II a.C., describió los síntomas que podría tener, los síntomas premonitorios que podría tener el paciente para presentar esta patología y las complicaciones de la úlcera péptica, como son la hemorragia. Ustedes saben que toda úlcera puede dar complicaciones, como hemos hablado en el tema anterior. Las tres complicaciones básicas son la hemorragia, la estenosis y la perforación, y pueden haber dos más. ¿Cuáles son? La cuarta es la penetración a órganos vecinos, ¿no? Una úlcera, como habíamos comentado, puede penetrar a órganos vecinos, como por ejemplo la úlcera de cara posterior de estómago que penetra a páncreas. Y por último tenemos la úlcera recidivante o refractaria al tratamiento, ¿no? Que también puede existir, ¿sí? Celio Aureliano, ¿sí? Un médico en Roma, hizo estudios de esta patología y comprendió que la pérdida de sangre podía tener muchos orígenes y recomendó en esta época tan lejana identificar el punto de sangrado, es decir, este médico Celio Aureliano tenía mucha razón. Para hacer un adecuado tratamiento hay que identificar el punto de sangrado, cuál es la probable causa que está ocasionando la hemorragia digestiva alta, ¿no? Este médico alemán, Möllengrach, en 1935, recomendaba la alimentación precoz en pacientes que eventualmente habían sangrado de una úlcera. Y eso es lo que conocemos en la actualidad. Se puede reiniciar precozmente la dieta en el paciente, no va a influir demasiado en el pronóstico del paciente. Littre describió un caso de un hombre fallecido por un abundante vómito de sangre y que al practicarle una autopsia se encontró una úlcera del canal pilórico. Entonces, como verán, en todo momento se ha estudiado. Morgagni describió anatomopatológicamente la úlcera gastroduodenal
y fue el primero en describir la hemorragia digestiva causada por hipertensión portal. Y hablamos de Krubergier. Krubergier hizo muchos estudios sobre la enfermedad ulcerosa péptica. Fue en ese entonces famoso por haber sido tradicionalmente el que describió la úlcera simple crónica del estómago, a la cual en ese entonces se llamó úlcera redonda de Krubergier, por todos los aportes a la patología de la enfermedad ulcerosa péptica. Krubergier ha sido designado como el padre de la úlcera péptica, ¿no? Hablamos un poquito de la epidemiología, ya hemos hablado del concepto, ¿no? ¿Sí? Hablamos un poquito de la epidemiología y etiología. La incidencia de la hemorragia digestiva alta oscila entre 50 y 150 por cada 100.000 casos por año en Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Y la relación varón-mujer es mucho más frecuente esta patología en el varón, ¿sí?, que en la mujer, por algunos factores como por ejemplo son la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? La edad de presentación parece haber aumentado en los últimos años. Antes veíamos esta patología en personas más jóvenes, ahora estamos viendo en personas más mayores, ¿no? Pacientes con hemorragia digestiva alta tienen habitualmente entre 55, 60 o 65 años, ¿no? Y estos son los factores de riesgo para que un paciente presente una hemorragia digestiva alta eventualmente. ¿Cuáles son? Edad mayor a 60, 65 años, que tenga una patología concomitante, es muy importante, la cirrosis hepática. Si el paciente tiene cirrosis hepática, vamos a pensar una hemorragia digestiva no varicosa, o perdón, varicosa más que no varicosa, ¿no? También es importante el antecedente de alteración de la coagulación. Será importante que ustedes pregunten siempre el antecedente de ingesta de fármacos. ¿Qué fármacos? Por ejemplo, los AINES, ¿no? Es decir, todos los AINES son antiprostaglandínicos, no se olviden. Entonces, el paciente pierde las acciones totalmente benéficas de las prostaglandinas que se producen en la mucosa del estómago y está susceptible de ser dañado, ¿no? También será importante el antecedente personal de úlceras, si ya fue diagnosticado por la enfermedad ulcerosa péptica, que nos haga pensar que ese es el lugar donde está sangrando el paciente, ¿no? También antecedente de sangrado anterior, y la ingesta de alcohol es muy importante para correlacionarla con los demás datos, ¿no? Hablando un poquito de la clasificación, lo que les decía, la hemorragia digestiva alta comprende dos grupos didácticamente divididos, como hemorragia digestiva alta no varicosa y la hemorragia digestiva alta varicosa. Entonces, para su estudio, dividimos de esta manera, ¿no? Hablamos de la hemorragia digestiva alta, ¿sí? Pero no varicosa. Vamos a hablar en primer lugar todas las características de la no varicosa. ¿Cuál es el concepto? No varía. Se considera hemorragia digestiva alta no varicosa aquella que tiene su origen por encima del ángulo de Treitz, es decir, ¿qué puede sangrar? El esófago con sus 3/3, tercio proximal, medial, distal, el estómago en todas sus porciones y el duodeno. Hasta el ángulo de Treitz, a eso se denomina hemorragia digestiva alta, en este caso no varicosa, ¿no? Y que no se debe obviamente al sangrado de varices esofágicas o gástricas. Hablando un poquito de la etiología de la hemorragia digestiva alta, ¿sí? La mayoría de las hemorragias digestivas altas que ustedes van a poder ver, en el 80-90% de los casos, son de causa no varicosa, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y de estas, la úlcera péptica, ¿sí?, es la patología más frecuente que ocasiona la no varicosa, en un porcentaje de 50-70% de los casos. ¿Qué les parece? Entonces, lo primero que deberán pensar eventualmente en un paciente que tiene una hemorragia digestiva alta no varicosa, debe ser una úlcera péptica. Eso es lo primero que deben descartar, ¿sí? En nuestro medio, más del 95% de las úlceras, imagínense, 95% de las úlceras están asociadas a la toma de AINES, es decir, nunca hay que olvidarse de preguntar, ¿toma usted algún medicamento? Y seguramente el paciente les va a decir, sí, doctor, tomo antiinflamatorios no esteroideos, tomo ibuprofeno, diclofenaco, indometacina, paracetamol, todos los que ustedes se acuerden, para tratar un problema que tengo en mi rodilla, mi articulación, en las personas mayores habitualmente por problemas degenerativos, ¿no? O por artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, están asociadas a la toma de AINES y a la presencia del HP. Entonces, siempre hay que hacer esa relación, ¿no? Otras causas de hemorragia digestiva alta menos frecuentes son estas. Entonces, lo primero que deben pensar, úlcera péptica. ¿En qué porcentaje? 50-70%. Otras causas menos frecuentes, ¿sí? Las erosiones gastroduodenales. ¿Qué es erosión? ¿Quién tiene? ¿Se acuerdan que hemos comentado en la anterior clase? ¿Qué es erosión? Es una solución de continuidad en la mucosa gastroduodenal de menos de 5 milímetros, ¿se acuerdan? Variable en profundidad. ¿Y qué es úlcera? Una solución de continuidad de más de 5 milímetros, variable en profundidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, erosiones gastroduodenales, 8 al 15% son causa de hemorragia digestiva alta no varicosa.
Las esofagitis, las inflamaciones del esófago, ¿sí? Representan el 5 al 15%. Las varices esofágicas, hablando en forma global de la etiología de la hemorragia digestiva alta, las varices representan el 5 al 10%. El síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos comentado. Desgarros esofágicos en el acto brusco de vomitar en los pacientes anoréxicos y bulímicos habitualmente. Representa el 15% de la hemorragia digestiva alta no varicosa. Los tumores, ¿sí? De esófago y eventualmente de estómago, el 1%. Las malformaciones vasculares, otro, como por ejemplo las angiodisplasias, el síndrome de Rendu-Osler-Weber, que lo vamos a comentar más adelante, representa el 5% de los casos, y otros casos menos frecuentes, el 5% de los casos. Entonces, este cuadro, esta tablita de la etiología nos ayuda bastante para tener presente qué patologías debemos pensar cuando estamos atendiendo a un paciente con una hemorragia digestiva alta, eventualmente no varicosa. Y miren estas imágenes. Tenemos las úlceras pépticas, ¿no? Tenemos una solución de continuidad, una pérdida de tejido, ¿no? Ustedes pueden ver claramente, se puede ver en la parte media de la primera imagen, una solución de continuidad que es una úlcera, ¿no? Obviamente esta úlcera al erosionar las capas del estómago, ¿sí? Va a dañar también un vaso sanguíneo y obviamente el paciente va a empezar a sangrar. Igual, estas son úlceras prepilóricas, son úlceras Johnson 3, ¿se acuerdan? Hemos hablado ya la clasificación de la localización de las úlceras según Johnson, ¿se acuerdan? Johnson 1 en la incisura angular, Johnson 2 además de la incisura angular en el duodeno, Johnson 3 prepilóricas, Johnson 4, ¿dónde era? En el fondo y en el cuerpo del estómago, ¿no? Y Johnson 5 cuando hay úlceras múltiples, ¿no? Entonces, igual en la segunda imagen podemos ver una úlcera. Entonces, ¿cuál es la diferencia de úlcera y gastritis? En la gastritis solamente inflamación, pero ya en la úlcera hay solución de continuidad o pérdida de tejido que en cualquier momento va a sangrar, ¿no? Acá tenemos otras úlceras, miren, podemos ver una úlcera bastante clara, que se puede ver en la imagen, ¿no? Igual en la región prepilórica, en la siguiente imagen también, el paciente en la imagen 2, además de tener la úlcera en la parte media cubierta por fibrina, tiene gastritis también, miren, tiene una gastritis crónica, ¿no? El tejido alrededor está eritematoso, está enantematoso con edema de la mucosa, el tejido está friable y obviamente el paciente está cursando con los dos cuadros, una gastritis y una enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Igual acá en la primera imagen podemos ver una úlcera en la parte media, ¿sí? Cubierta por fibrina. ¿Qué nos llama la atención en la siguiente imagen? Igual vemos en la parte inferior una úlcera, una pérdida de tejido en la región prepilórica, pero ya con estigmas de sangrado, es decir, ya pueden ver sangrado. Este paciente, si no es tratado a tiempo, va a tener datos de hemorragia digestiva alta, ¿no? En la siguiente imagen, en la primera podemos tener, igual se le está haciendo una endoscopía al paciente y miren, en la segunda imagen vemos una úlcera gigante de estómago. ¿A qué denominamos úlcera gigante de estómago? Aquella que mide más de 2 centímetros y miren que ya está con sangrado. Obviamente este paciente va a tener datos de hemorragia digestiva alta, seguramente manifestado por presentar hematemesis y melenas, ¿no? Aquí tenemos las imágenes de cómo se pueden ver por endoscopía las erosiones gastroduodenales, ¿no? Vamos a tratar de abrir el video. Sí, se puede abrir. Miren, se pueden ver las zonas enrojecidas, hay eritema, pero ya nos llama la atención que hay erosiones. Es decir, este paciente tiene una erosión gastroduodenal. Igual que en la segunda imagen, miren, vamos a poder ver, igual, se puede ver toda la zona enrojecida con eritema, enantema y erosiones que en cualquier momento van a sangrar y nos van a dar datos de hemorragia digestiva, ¿no? Esto al hablar de las erosiones gastroduodenales, como habíamos comentado, hablamos de las esofagitis. Miren, podemos ver un esófago en la primera endoscopía, vemos un esófago en su tercio distal, ya con bastante presencia de sangrado, ¿no? Este paciente, ustedes hemos hablado, ¿se acuerdan de esofagitis? Hay las causas de las esofagitis son multifactoriales por microorganismos, esofagitis cáustica, por reflujo gastroesofágico, esofagitis eosinofílica, esofagitis por radioterapia, una serie de causas de esofagitis que ya hemos hablado en el tema correspondiente, ¿se acuerdan? Entonces la esofagitis puede ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. En la segunda endoscopía igual, donde ustedes pueden ver las flechas, vemos un tejido esofágico bastante inflamado, edematizado, que puede sangrar al eventualmente presentar
presentar el paciente úlceras a ese nivel y erosión de un vaso sanguíneo, ¿no? Otra causa, lo que habíamos comentado, 5 al 10%, las varices esofágicas. Miren, vemos un esófago totalmente distorsionado, lleno de varices esofágicas, todos esos cordones venosos que ustedes pueden ver en las endoscopías en el tercio distal del esófago son las conocidas varices esofágicas. Y en las segundas endoscopías, miren, ya podemos ver varices con sangrado. Este paciente seguramente tiene cirrosis hepática. Al tener cirrosis ha desarrollado hipertensión portal. No olviden que del 70 al 80% de la circulación en el hígado está dado por la vena porta y solamente el 20% es arterial. Entonces, la vena porta, cuando ingresa al hígado y se ramifica, ¿sí?, no puede circular adecuadamente la sangre por las ramas de la vena porta en un hígado cirrótico o enfermo, ¿no? ¿Y eso qué va a condicionar? Obviamente va a condicionar un cuadro de hipertensión portal, aumento de presión en la vena porta. Normalmente la porta mide 5, la presión en la porta es 5 a 10 milímetros de mercurio. Al estar incrementada esta presión, obviamente va a condicionar el desarrollo de hipertensión portal. La hipertensión portal va a originar el desarrollo de colaterales portosistémicas en el organismo de ese paciente y va a desarrollar varices, y es ese paciente en el esófago, y en cualquier momento estas varices por el aumento de presión van a sangrar, como se puede ver en las imágenes, ¿no? Otra causa, el síndrome de Mallory-Weiss. Miren lo bien que se puede ver los desgarros esofágicos secundarios a esfuerzos bruscos en el acto de vomitar, ¿no? Que pueden ser causa de hemorragia digestiva alta, sobre todo en personas jóvenes. Miren lo bien que se puede ver en la parte lateral de ambas endoscopías, ¿no? Igual vemos un Mallory-Weiss donde está marcada la flechita, ¿no? Vemos un desgarro esofágico en un paciente que ha realizado un esfuerzo brusco en el acto de vomitar, ¿no? Obviamente visualizado mediante una endoscopía, ¿no? Tumores, hemos dicho que puede haber tumores que pueden sangrar. Muchos pacientes llegan a tener tumores exofíticos a nivel del esófago y a nivel del estómago. ¿Qué quiere decir exofítico? Bastante protruyente, como un coliflor, quiere decir, miren esos tumores, ya están en la primera endoscopía, vemos que ya está con algo de sangrado. En la segunda endoscopía igual vemos ya el tumor en el tercio distal del esófago también con sangrado, es causa de hemorragia digestiva alta, ¿no? Igual podemos tener tumores de estómago, no encontramos nada en el esófago, ingresamos con el endoscopio al estómago y podemos tener esta imagen, miren, un tumor en la región prepilórica, ¿no? Que está invadiendo toda esa zona y está provocando sangrado, como se puede ver en la imagen, ¿no? Otras causas menos frecuentes, la lesión de Dieulafoy. ¿Qué es la lesión de Dieulafoy? Es un vaso, la presencia de un vaso anómalo, la presencia de una arteria anómala de grueso calibre en la submucosa del estómago, que obviamente al estar esa zona bastante inflamada, puede erosionar ese vaso, puede lesionarse ese vaso anómalo y ser causa de sangrado, ¿sí? Y obviamente darnos hemorragia digestiva alta, lo que se llama lesión de Dieulafoy. Es una malformación vascular, ¿no? Otro, las angiodisplasias, como les decía, el síndrome de Rendu-Osler-Weber, que es una patología, es una forma de telangiectasia hereditaria familiar que puede condicionar la presencia de neoformación vascular en el estómago y en el duodeno, y esto eventualmente ser susceptible de sangrado, como se ve en la imagen, y obviamente dar datos de hemorragia digestiva alta. Y la hemobilia. ¿Qué es la hemobilia? Sangrado, ¿sí?, por los conductos de la vía biliar, ¿sí? Por un traumatismo, se lesiona un vaso de los conductos de la vía biliar o un conducto biliar que ha sido traumatizado por un accidente. El paciente puede presentar sangrado por el esfínter de Oddi o la papila de Vater en la segunda porción del duodeno. Es causa menos frecuente, pero sí la comentamos. Entonces, aquí les muestro imágenes de todo lo que hemos hablado de la etiología, ¿no? Y vámonos a la clínica, ¿sí? Y obviamente ustedes recordarán de que ya en semiología les han enseñado esto, ¿no? ¿Cuál es el principal síntoma de que un paciente está sangrando en el estómago o en el duodeno? ¿Qué se llama? Hematemesis, ¿no? ¿Qué es la hematemesis? Vómito de sangre roja, fresca o en borra de café. No olvidarse que la característica típica del vómito de la hematemesis es en borra de café, es decir, como la borra que queda después, como el resto de café que queda después de destilar el café en una cafetera, ¿se acuerdan, no? Entonces va a tener esa característica en borra de café cuando sobre todo la sangre ha estado un tiempo considerable en contacto con el ácido clorhídrico. Pero si el sangrado es activo,
no ha habido demasiado tiempo de contacto con el ácido clorhídrico, el sangrado puede ser de sangre roja, viva, rutilante, y nos puede hacer confundir. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. El error que nunca cometan es lo siguiente. Les vuelvo a repetir, la hematemesis tiene aspecto en borra de café. Y algunos médicos, no sé de dónde han sacado, se han acostumbrado a decir, es porracio. No es porracio, ¿sí? Es en borra de café o borráceo. Porráceo viene del puerro, que es una planta verde, y el vómito porráceo es un vómito verde, retentivo, típico de la obstrucción intestinal, ¿sí? Esto, la característica de la hematemesis debe ser en borra de café. Y nunca olvidar también cuando ustedes estén valorando un paciente con probable hematemesis, hacer el diagnóstico diferencial siempre con hemoptisis. Es decir, la hemoptisis es una expectoración de sangre proveniente de los pulmones o los bronquios, ¿no? Causada por alguna lesión de la vía respiratoria. Les cuento que el otro día me llaman a una clínica particular y me dicen, doctor, tenemos un paciente con hematemesis, es una hemorragia digestiva alta. Voy a verle al paciente, ¿sí? Y veo las características de la sangre que eventualmente estaba eliminando el paciente y le pregunto al paciente, ¿usted ha tenido vómitos? No, me dice, ¿no? Pero cuando tengo bastante tos y cuando tueso, estoy botando sangre. Ajá, ¿habrá sido hematemesis o hemoptisis? Hemoptisis, entonces, ¿cuál fue el probable error del médico que me llamó? No hizo una adecuada anamnesis. Entonces, siempre hagan la diferenciación entre hematemesis y hemoptisis, ¿no? Y miren, este cuadrito nos ayuda. La hematemesis es expulsada precedida de náusea y vómito, la hemoptisis con la tos. En la hematemesis el color del vómito es rojo oscuro, negruzco o en pozos de café. En la hemoptisis color rojo rosado y espumoso porque viene de la vía aérea. En la hematemesis, como viene del tubo digestivo, puede tener restos alimenticios. En la hemoptisis acompañada de saliva no va a tener restos alimenticios porque viene de la vía aérea. En la hematemesis el paciente tiene clínica digestiva previa, es decir, se refiere que tuvo epigastralgia urente, pirosis los días previos, ¿no? Antes del sangrado. Y en la hemoptisis clínica respiratoria acompañante. En la hematemesis el pH es ácido, en la hemoptisis alcalino. En la hematemesis obviamente se acompaña de melenas, ¿no? Las deposiciones alquitranadas, negruzcas, ¿no? Y en la hemoptisis no hay melenas. En la hematemesis habitualmente hay anemia y en la hemoptisis no suele causar anemia, a no ser de que el paciente haya desarrollado una bronquiectasia complicada que sí puede eventualmente ser causa de sangrado considerable. En la hematemesis no existe disnea, dificultad respiratoria, porque no es una patología del sistema respiratorio. En la hemoptisis sí puede haber disnea, porque es una patología de la tráquea, de los bronquios o de los pulmones, ¿no? Y en la hematemesis, ¿cómo vamos a poder determinar el lugar de sangrado? Por endoscopía del esófago, del estómago y del duodeno. Y en la hemoptisis, obviamente por fibrobroncoscopía, una endoscopía de la tráquea, de los bronquios y de las ramificaciones, ¿no? Entonces, este cuadrito nos ayuda. Entonces, hematemesis, ¿no? Buscarla, no olvidarnos de que debemos valorar las melenas. ¿Qué son las melenas? Deposiciones de color negro, ¿no? Alquitranado, constituido por sangre digerida. Es decir, viene mucha gente, doctor, cuando entro al baño estoy haciendo mis deposiciones negras, oscuras. Este paciente no estará haciendo una hemorragia digestiva alta, habrá que sospecharlo, ¿no? Eso es típico que nos refiere el paciente. Otra cosa, la hematoquesia. ¿Qué es la hematoquesia? Es la deposición de heces de color roja, generalmente mezclado con las heces fecales, ¿no? Expresa habitualmente una hemorragia distal al ángulo de Tracy, es decir, puede ser también típico de más de una hemorragia digestiva baja que de una alta, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos decir al hablar de esto. Sin embargo, un sangrado profuso y rápido del tracto digestivo superior, es decir, por encima del ángulo de Tracy, puede traducirse de la misma manera. Habrá que hacer una adecuada valoración. Y obviamente, cuando estamos evaluando este tipo de pacientes, la pérdida aguda de sangre, obviamente, ¿cómo se va a manifestar? Obviamente va a ocasionar en el paciente repercusión hemodinámica, ¿no? Va a provocar en el paciente de que tenga hipotensión arterial por el sangrado, puede llegar un paciente hipotenso, taquicárdico, es decir, con datos de un eventual shock hipovolémico, ¿no? Dolor abdominal localizado en el epigastrio y puede llegar anémico, ¿no? Es decir, con las mucosas bastante pálidas, ¿sí? Por el sangrado
que ha presentado. Entonces hay que hacer una buena valoración de sus signos vitales para ver si está con estabilidad hemodinámica o está con inestabilidad hemodinámica, ¿no? También tomar en cuenta todos estos detalles. El color del vómito depende del tiempo de contacto de la sangre con el ácido clorhídrico, lo que les decía. Si está demasiado tiempo de contacto con el ácido clorhídrico, típico va a ser en borra de café. Si no ha habido demasiado tiempo de contacto, puede ser rojo rutilante, ¿no? Ese detalle hay que tomarlo en cuenta. Si el vómito se presenta inmediatamente después del sangrado, rojo, lo que les decía. Si el vómito se presenta después de un tiempo, pues va a ser oscuro, café o negro o en borra, ¿no? La apariencia en borra de café se presenta cuando se precipitan los coágulos y tomar en cuenta dos variables siempre al ingresar un paciente a un servicio determinado con probable hemorragia digestiva alta. La cantidad de sangre perdida y la velocidad de pérdida. Es decir, cuánto ha perdido el paciente hay que preguntarle y en qué tiempo. Si es en un tiempo corto, ¿qué van a pensar? Obviamente que el sangrado está activo y hay que tomar una medida rápida para estabilizar al paciente, si no puede llegar a un shock hipovolémico, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y también tomar en cuenta estos aspectos. Pacientes que pierden sangre en corto periodo de tiempo, ¿sí? En media hora, en una hora, tienden a mayor descompensación hemodinámica, eso está claro, ¿no? En comparación a aquellos que han perdido una cantidad similar o incluso mayor, pero en forma progresiva, paulatina o prolongada, ¿no? Y hay muchas diferencias en cuanto al tipo de sangrado en relación con el vaso sanguíneo que está ocasionando la hemorragia digestiva alta en nuestro paciente. Por ejemplo, la hemorragia ubicada en el territorio de la coronaria estomágica y la gastroduodenal va a determinar una hemorragia mucho más severa. No olviden que el estómago es bastante irrigado, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado de que el estómago está irrigado por 6 arterias principales y 6 arterias accesorias? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuáles eran las 6 principales y las 6 accesorias? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Uno, la coronaria estomáquica, ¿se acuerdan? O gástrica izquierda, las principales. Dos, la pilórica. Tres, la gastroepiploica derecha. Cuatro, la gastroepiploica izquierda. Cinco, los vasos cortos y la gastroduodenal, ¿sí? Las 6 principales. Vámonos a los 6 accesorios. ¿Cuáles eran? Uno, la pancreato duodenal superior. Dos, la supraduodenal, la retroduodenal, la transversa del páncreas, la dorsal del páncreas y la diafragmática inferior izquierda. ¿Se acuerdan? Entonces, imagínense, obviamente a mayor sangrado hay que pensar de que es un vaso importante el que está sangrando. A eso nos referimos, ¿no? Y la actividad del sangrado, como les decía, al momento de la evolución es la llave del pronóstico que va a tener el paciente. Si el paciente está teniendo un sangrado activo, si no tomamos buenas medidas de inicio, obviamente pueden repercutir en el pronóstico que va a tener el paciente. Obviamente hay que hacer una adecuada reanimación hemodinámica con todo lo que vamos a comentar más adelante, ¿no? Y miren este cuadrito, tenemos un cuadrito para hablar de la clasificación de severidad de la hemorragia que está presentando el paciente en la hemorragia digestiva alta, ¿no? Y tenemos casos leves, moderados, severos y masivos, ¿no? Hablando de la pérdida en ml, en los casos leves, menor a 750 ml, moderados 750 a 1500, severos 1500 a 2000, masivos mayor a 2000. Hablando de la pérdida en porcentaje, en los casos leves, menor a 15, moderado entre 15 y 30, severo 30 a 40, masivo mayor a 40. ¿Cómo está el pulso en los casos leves? Habitualmente menor a 100, moderado 100 a 120, ya está un poco taquicárdico, severo 120 a 140, masivo mayor a 140. ¿Cómo está la presión en los casos leves? ¿Sí? No normal, habitualmente en los leves, moderado, normal o disminuido, en los severos disminuida y en los masivos disminuida. ¿Cómo está la presión del pulso? ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se calcula la presión del pulso? ¿Y para qué sirve la presión del pulso? La fórmula, a ver, díganme, ¿cómo se calcula la presión del pulso? Cualquiera de ustedes. Presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, ¿no? El resultado debe ser menor a 50. Por encima de 50, obviamente el paciente tiene alterada la presión del pulso. Entonces, en los casos leves, como está normal, en los moderados disminuida y en los severos disminuida. En los casos masivos disminuida. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria en los casos leves? 14 a 20, en los moderados 20 a 30, en los severos 30 a 40 y en los masivos mayor a 40. El volumen urinario, obviamente, si tenemos un paciente en shock, en probable shock hipovolémico, se va a alterar el flujo urinario, ¿no?
Entonces, es muy importante el volumen urinario medirlo en el paciente. Si está con datos de shock, hay que colocarle casi inmediatamente a su ingreso una sonda vesical, una sonda Foley para controlar cuánto está orinando y calcular la diuresis kilogramo hora. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es la fórmula para calcular la diuresis kilogramo hora? Total de diuresis dividido entre el peso del paciente dividido entre el número de horas. Lo normal es 0,5 en adultos y 1 en niños, ¿no? Entonces, ¿cómo está el volumen urinario? En los casos leves, menor a 30, en los casos moderados, 20 a 30, severo, menor a 20, masivos, menor a 10. ¿Cómo está el estado mental? En los casos leves, ansiedad leve, en los moderados, ansiedad moderada, en el severo, ansiedad y confusión, y en los masivos, confusión y letargia. Y la hemorragia que puede presentar el paciente se clasifica en activa, detenida, persistente y recidivante. Activa cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, hipotenso, taquicárdico, taquipnéico. Detenida cuando ya hicimos las medidas iniciales de reanimación y el paciente tiene estabilidad hemodinámica, que nos habla de que ya hemos podido detener el sangrado. Decimos que es persistente cuando, a pesar de todas las medidas de reanimación, soluciones, sangre, el paciente persiste inestable, sigue hipotenso, sigue taquicárdico y sigue taquipnéico. Esto nos habla de que el paciente no está respondiendo activamente al tratamiento que le estamos realizando, ¿no? Y recidivante, cuando el paciente ya tiene el antecedente de haber tenido episodios anteriores de hemorragia digestiva alta y nuevamente está presentando este cuadro, ¿no? Además de tomar en cuenta factores, hay que tomar en cuenta otros factores como la edad, la comorbilidad, es decir, no es lo mismo atender solamente a un paciente que solamente tiene hemorragia digestiva alta, ¿sí? A atender a un paciente que es añoso, más de 60 años, tiene comorbilidades, otras enfermedades, insuficiencia renal, hepática, enfermedad cardiorrespiratoria, trastorno de la coagulación que va a condicionar mayor sangrado y hallazgos endoscópicos lesiones bastante exofíticas a nivel del tubo digestivo, ¿no? ¿Qué exámenes complementarios y métodos de diagnóstico existen para esta patología? Obviamente el laboratorio clínico, hay que ver cuánto ha perdido de sangre, ¿no? Hemograma completo, hay que pedirle siempre grupo sanguíneo y factor RH. ¿Para qué? Para una eventual transfusión, una reposición sanguínea, ¿no? Hay que pedirle el recuento de plaquetas y nunca olvidar de pedir un coagulograma para ver cómo está coagulando la sangre en este paciente. Obviamente, si tiene coagulopatía, va a sangrar más, eso está claro, ¿no? También podemos pedirle prueba de función renal, es decir, urea y creatinina, ¿sí? ¿Alguno de ustedes me puede decir los valores normales de urea y creatinina? ¿Se acuerdan? Vámonos con la urea. ¿Quién se acuerda de los valores normales de urea? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? De 15 a 45, doctor. 15 a 45 gramos de Muy silitro. bien, 20 a 45, 20 a 45, ¿qué? ¿Cómo se expresa? Miligramos Miligramos de por, silitro. miligramos por decilitro. ¿Y la CREA? De 0,3 a 0,9 miligramos de silitro. 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que manejamos en el Hospital Bracamonte. Entonces, es muy importante saber los valores, sino cómo van a interpretar, o sea, de nada les sirve pedir un estudio si es que ustedes no saben los valores de referencia, ¿no? Entonces, siempre deben mecanizarse en saber todo esto, ¿no? También podemos pedirle al paciente electrolitos, ¿no? Es decir, sodio, potasio, cloro, porque la pérdida sanguínea está acompañada de pérdida de electrolitos. Podemos pedirle gasometría arterial para ver cómo está su equilibrio ácido-base, ¿sí? Y pensando en una hemorragia digestiva alta varicosa, sobre todo, podemos pedirle una prueba de función hepática, ¿no? Que está formada por bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, coagulograma y proteinograma, eso no deben olvidarse, ¿no? También podemos pedir una ecografía abdominal simple. ¿Para qué una ecografía simple? Para ver la causa de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Sobre todo para ver el hígado. Si encontramos un hígado atrófico, obviamente vamos a pensar de que el paciente tiene más una cirrosis que el diagnóstico obviamente va a ser más una hemorragia digestiva alta varicosa por varices en el esófago, ¿no? Y podemos pedirle un ecodoppler también. ¿Cuál es la diferencia entre una eco normal, una eco simple y una ecodoppler? En la ecografía simple, ¿sí? Habitualmente no se pueden ver los vasos de la zona, la vena porta, todos los vasos que queremos ver, pero la ventaja del ecodoppler es de que visualiza bien los vasos, es decir, por ejemplo, puede medir la vena porta, nos indica si está incrementado su
flujo de lo que nos va a hablar de una eventual hipertensión portal. Entonces nos ayuda bastante, ¿no? El ecodoppler. El ecodoppler ve más la parte de los vasos, entonces la parte venosa y la parte arterial. Y también está indicado que se puede realizar la ecoendoscopía, que es una combinación de la endoscopía y la ecografía, ¿no? Puede aportar elementos importantes, ya sean diagnósticos u orientadores. Y obviamente, seguramente el mejor estudio diagnóstico para ver dónde ha sangrado el paciente es la endoscopía, ¿no? Les vuelvo a repetir, nunca se olviden de que endoscopía viene de la palabra griega escopía, que quiere decir mirar por dentro, ¿no? Entonces vamos a mirar por dentro de dónde está sangrando el paciente para determinar la etiología, para ver cuál es la etiología que está presentando el paciente para haber tenido el sangrado, ¿no? Es la mejor maniobra diagnóstica y eventualmente terapéutica. No olviden que la endoscopía no solamente es diagnóstica, sino por endoscopía se pueden realizar procedimientos terapéuticos para cohibir el sangrado que está ocasionando la hemorragia digestiva alta, ¿no? Capaz de identificar lesión en más del 95% de los casos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de una endoscopía con varices esofágicas que están sangrando activamente, ¿no? Y tenemos la clasificación de Forrest, ¿sí? Forrest ha clasificado los estigmas endoscópicos de hemorragia digestiva alta y los clasifica en 1, 2 y 3. 1A, ¿qué es el 1A? Pues pueden ver ustedes en la primera imagen, sangrado pulsátil, donde está la flecita, se puede ver de que hay un vaso que está sangrando activamente, sobre todo cuando el vaso es arterial, ¿no? Miren, sangrado pulsátil. 1B, la siguiente imagen, sangrado en napa, ya no es un sangrado, ya no es un solo vaso el que está sangrando activamente, sino varios vasos, por eso decimos que es en napa, ¿sí? El grado 2A es un vaso visible, miren, se puede ver el vaso, ¿sí? El 2B, coágulo adherido, podemos ver un coágulo. El 2C, ¿sí? Una mácula, el 2B, perdón, un coágulo adherido. El 2C, mácula plana. Y el 3, un fondo limpio, ¿no? También podemos pedirle al paciente este estudio, la arteriografía, ¿sí? Este estudio consiste en realizar una radiografía de las arterias que van a irrigar la zona del estómago, ¿sí? Se llama arteriografía digital selectiva. ¿Cómo se realiza este estudio? Habitualmente en los servicios de hemodinamia, ¿sí? De los hospitales, se cateteriza la arteria femoral, ¿sí? Y se introduce un catéter por esa arteria hasta el territorio de las arterias que van a dar irrigación al estómago. Y se introduce un contraste, ¿sí? ¿Qué se busca mediante este estudio? Ver fuga de contraste. Si fuga el contraste, vamos a pensar de que en ese lugar está sangrando el paciente y eventualmente no había sido visto ese sangrado por la endoscopía. Entonces, cuando por endoscopía no podemos determinar el lugar de sangrado, ¿qué otro estudio podemos hacerle? Arteriografía con contraste, ¿no? Para ver fuga del contraste. Y la gran ventaja que por el catéter también podemos inyectar sustancias vasoconstrictoras para cohibir el sangrado que está presentando el paciente. O se puede colocar sustancias especiales como, como unos derivados de la gelatina para inhibir la hemorragia, ¿no? Esponjas hemostáticas de gelatina se puede colocar. También está descrito realizar gammagrafía, ¿sí? Gammagrafía del estómago para ver el lugar del sangrado. Tiene su utilidad en patologías bastante raras como las duplicaciones digestivas con mucosa gástrica ectópica. Aquí vemos otra imagen de arteriografía que vamos a buscar, fuga del contraste, lo que les decía, y el tratamiento. En el 80% de los casos de la hemorragia digestiva alta se autolimita, ¿sí? Sobre el 20% restante van a recaer los desafíos actuales terapéuticos, ¿no? O sea, vamos a aplicar todo lo que sabemos para controlar el sangrado. ¿Por qué? ¿Por qué este 20% nos debe preocupar tanto? Porque de este 20%, el 10% puede tener mortalidad. ¿Qué les parece? Entonces hay que saber bien cómo manejar a estos pacientes, ¿no? Y en los casos de HDA no varicosa, de grado moderado, severo, masivo, se debe tomar en cuenta las siguientes medidas generales. Habrá que tomar en cuenta todas estas medidas generales para tratar oportunamente y adecuadamente al paciente. Hablamos de medidas generales. ¿Cuáles son? Uno, reposición de volumen, es decir, ha perdido el paciente gran cantidad de líquido, hay que reponerle volumen. Lo primero habitualmente que utilizamos son soluciones cristaloides. ¿Qué es solución cristaloide? Aquella solución que tiene líquido y electrolitos. Eso nunca olvidarlos. Entonces, empezamos con régimen lactato tibio habitualmente. Es por eso que en los servicios de emergencia ustedes van a ver de que hay equipos para calentar los sueros, ¿no? Hay microondas
ondas, ¿no? Entonces, reposición de volumen y restauración de presión arterial, canalizar una o dos vías venosas periféricas. Y al canalizar las vías venosas periféricas, debemos acordarnos de la ley de Pouseville. ¿Qué nos dice la ley de Pouseville? La longitud de un vaso es inversamente proporcional a su radio. Es decir, que nos conviene utilizar una bránula corta, pero que tenga mayor diámetro para administrar mayor cantidad de líquidos, que utilizar una bránula larga y que tenga un lumen bastante pequeño. Obviamente, si la bránula tiene lumen pequeño, no vamos a poder suministrar al paciente una solución a chorro, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a lograr es solamente retardar el tratamiento del paciente. Entonces, ¿qué bránulas son las recomendadas para utilizar aplicando la ley de Pouseville? Una bránula 14, 16. No son recomendables las bránulas 24, 25, que tienen un lumen bastante pequeño, ¿no? Dos, obviamente, si el paciente está inestable hemodinámicamente, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, con alteración del estado de conciencia, hay que monitorizar sus signos vitales, ¿no? Importante. Otra cosa, solicitar laboratorio, incluido el coagulograma. Si está inestable, inclusive ya en emergencia debemos pedir el laboratorio. Hay que iniciar reposición de la volemia en el paciente, obviamente. Acceso venoso central, ocasional. Si el paciente está muy delicado, habrá que pensar en una vía venosa central para lograr una presión venosa central entre 5 y 10 centímetros de agua, ante toda hemorragia importante. Siempre hay que hacerle también balance hídrico. ¿Qué es el balance hídrico? El control de los ingresos, todos los sueros que estamos ingresando al organismo del paciente y todo lo que está egresando. Por ejemplo, la diuresis hay que controlarla, ¿no? Sonda nasogástrica. Ocasional solamente en casos especiales, esto es criterio médico. Antiguamente se utilizaba mucho más la nasogástrica, actualmente ya casi ningún médico utiliza la nasogástrica en estos casos, ¿sí? Solamente cuando se quiere valorar la magnitud del sangrado que está teniendo el paciente, algunos siguen utilizándola, ¿sí? Y no olvidar de que la hipotensión es un factor que facilita la hemostasia, el control del sangrado del paciente. Es decir, que no debemos apurarnos, colocar demasiada cantidad de soluciones al paciente y eventualmente transfusiones. Obviamente, si colocamos demasiada cantidad, va a seguir sangrando el paciente. ¿Qué nos quiere decir este hecho? De que es preferible tener un paciente hipotenso, pero estable, a tener un paciente al cual se le está administrando gran cantidad de líquidos, que obviamente va a permanecer inestable. Eso nos dice, ¿no? Se monitorizará signos vitales otra vez para no olvidarse, oxigenoterapia en hemorragias importantes, ahí está, se le está colocando una venoclisis, ¿no? Se está tomando muestra de sangre, hay que monitorizar al paciente, zona nasogástrica, es a criterio médico, puede requerir el paciente ya sangre en el servicio de emergencias, ahí está. Oxigenoterapia, no olvidarse. También sonda vesical, como lo que les decía, ¿no? Para medir la diuresis kilogramo hora, valorar necesidad de vía venosa central, intubación y eventualmente todo paciente con hemorragia digestiva alta severa debe ser valorado para ver si va a requerir o no necesidad de terapia intensiva. Puede requerir porque puede llegar en shock hipovolémico, ¿no? Valorar necesidad de transfusión de paquetes globulares o derivados o hemoderivados, ¿no? En hematocrito, sobre todo menor a 25 y hemoglobina menor a 8. Mantener el ayuno hasta detener el sangrado es importante. Valorar necesidad de plasma fresco congelado, sobre todo en la etiología varicosa, ¿sí? De la hemorragia digestiva. ¿Por qué es recomendable dar plasma fresco congelado a estos pacientes? Para darle al paciente factores de la coagulación y favorecer la hemostasia que estaba alterada en el paciente, ¿no? Reiniciar el vía oral en forma precoz y lo que les decía, conducta restrictiva en transfusiones de sangre, es decir, no apurarse a colocar demasiada cantidad de líquido, esto hay que irlo controlando progresivamente, ¿no? Una rápida reposición dificulta la hemostasia, lo que les decía, no hay que apurarse demasiado e incluso precipita la recidiva. También está obviamente para esta patología están indicados, ¿sí? Medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones o los bloqueantes H2, aunque en la fase aguda, cuando hay sangrado activo, se dice de que el efecto es relativo, ¿no? Tratamiento. ¿Qué le vamos a hacer al paciente con hemorragia digestiva alta no varicosa? ¿Qué alternativas terapéuticas tenemos? Uno, la endoscopía terapéutica. Es decir, la endoscopía, les vuelvo a repetir, no solamente es diagnóstica, sino también podemos hacer mediante este estudio tratamientos para cohibir la hemorragia. Y tenemos los métodos térmicos. Y dentro de los métodos térmicos tenemos los de contacto y los métodos de no contacto. ¿Cuáles son los de contacto? La coagulación monopolar, el bipolar, el heater-proof y el Gould-proof. ¿Sí? Los de no contacto, el láser argón y el argón plasma. ¿En qué
se basa la acción de estos métodos térmicos? En la producción de calor, es decir, la extrocoagulación para producir hemostasia. La seguridad de estos métodos es confiable y buena, ¿no? Aquí tenemos un médico preparado para realizar la endoscopía. En la siguiente imagen ya vemos un médico realizando la endoscopía. Esa es la posición habitual en la cual se coloca al paciente para hacer la endoscopía de cúbito lateral izquierdo. Tiene una enfermera que le está colaborando. Ya ha introducido en el tubo digestivo el endoscopio flexible y ya podemos ver en la siguiente imagen que el endoscopio está pudiendo ver de todas las eventuales lesiones que se pueden encontrar, ¿no? Aquí tenemos el equipo de sonda caliente, el heater proof, ¿no? Todo esto es por endoscopía. Tenemos el inyector coagulador bipolar, el Gould Proof, ¿no? Estos equipos yo se los comento, pero lamentablemente no contamos con estos equipos en todos los hospitales, pero el hecho de comentar estos estudios es para que ustedes conozcan, para que sí existen muchos métodos de controlar la hemorragia que puede tener el paciente. Aquí mostramos la coagulación con rayo de argón plasma, como se puede ver esa aplicación de calor para electrocoagular la zona que está sangrando. Aquí en la siguiente imagen igual vemos métodos térmicos. Otro método que tenemos, inyectables, ¿sí? También tenemos métodos, dentro de los métodos endoscópicos, por endoscopía, podemos colocar inyectables, podemos inyectar soluciones en las zonas que están sangrando, ¿sí? ¿Y cuál es el vasoconstrictor? Cuando ustedes hablan de vasoconstricción, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Cuál es el vasoconstrictor que siempre nos han enseñado en farmacología y que es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Quién se acuerda? Adrenalina. Adrenalina, ¿se acuerdan? El principal vasoconstrictor, ¿no? Entonces se puede utilizar adrenalina diluida en 1 en 10.000 para inyectar a la zona que está obviamente sangrando y buscar hemostasia, ¿no? O también se utilizan sustancias esclerosantes para endurecer los vasos que están pudiendo sangrar, provocar edema y obviamente conseguir hemostasia, con sustancias como el polidocanol, el alcohol absoluto también, ¿no? O factores de coagulación como la trombina y la fibrina, ¿no? Y también tenemos métodos mecánicos que básicamente se refieren a la utilización de las ligaduras con bandas elásticas, como vamos a ver más adelante. Hablamos específicamente de los métodos de inyección, como les había dicho, que se puede utilizar. Estos métodos habitualmente son los de mayor difusión, ¿sí? Es lo primero que se tiene a disposición en los hospitales. Y los de menor costo, ¿no? Se utiliza varias sustancias, lo más utilizado, lo que les decía, la adrenalina, diluida en 1 en 10.000. Su mecanismo es favorecer la hemostasia por compresión mecánica, por el volumen inyectado, que provoca un taponamiento local, y por efecto químico, que va a provocar una vasoconstricción y edema del tejido de la zona. También se puede utilizar el alcohol absoluto, ¿no? Produce deshidratación del tejido, isquemia y necrosis de la íntima. Y también actualmente se está utilizando sustancias esclerosantes como el polidocanol. En la primera imagen vemos un vaso que está sangrando activamente, ¿sí? En la región del estómago y se puede inyectar alcohol absoluto o adrenalina, ¿no? Ahí en la segunda imagen se puede ver que se está inyectando en la zona estas sustancias para cohibir un sangrado que puede estar presentando el paciente. Ahí están los métodos de inyección. Miren, vemos endoscopías con sangrado. Tienes un paciente que vino con hematemesis, se le hace una endoscopía y se puede ver el lugar de sangrado y obviamente se está inyectando una sustancia hemostática que habitualmente la adrenalina, tenemos el alcohol absoluto o el polidocanol, ¿no? Otro método que hemos hablado hasta ahora, muchachos, en el tratamiento, métodos térmicos. 2, métodos de inyección endoscópicos. También método endoscópico, ¿sí? Son los métodos mecánicos. ¿En qué consisten los métodos mecánicos? En colocar bandas elásticas, sobre todo a las varices que pueda haber en el esófago que puedan darnos sangrado en cualquier momento. Miren, en la primera endoscopía vemos una varice que ha sido ligada con una banda elástica, ¿no? Vemos la banda elástica en la base de la varice. ¿Qué va a pasar con esta varice? Se va a necrosar, ¿sí? ¿Qué hemos conseguido? Hemostasia, que el paciente ya no siga sangrando por ese lugar, ¿no? También tenemos para hacer hemostasia, como método mecánico, por endoscopía, los clips. Existen clips de titanio, es decir, en el lugar donde está bien sangrado se coloca un clip por endoscopía y se puede conseguir el efecto que buscamos, que es la hemostasia, es decir, control de sangrado, ¿no? Aquí está el equipo para realizar la ligadura con banda elástica, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la segunda imagen, tiene ya colocadas varias ligaduras. La varice se la introduce en el orificio que se ve en la parte inicial, ¿sí?
y tiene un disparador, se dispara una banda elástica, va directamente a la base y obviamente va a ser la ligadura de la varice para evitar que sangre o si ya estaba sangrando va a ser la hemostasia correspondiente, ¿no? Hemos comentado que mediante arteriografía se puede hacer otro tratamiento para cohibir el sangrado, que es la embolización arterial. ¿Se acuerdan que hemos comentado? Se pueden inyectar sustancias vasoconstrictoras o se puede colocar algunas sustancias para cohibir el vaso que está sangrando mediante embolización, con esponjas de gelatina absorbibles o coágulo autólogo se llama, previa individualización angiográfica. Entonces, también nos puede ayudar. Como verán, tenemos varias alternativas para hacer el tratamiento correspondiente a nuestro paciente. Y si a pesar de todo lo que hemos hecho hasta ahora, métodos térmicos, métodos de inyección, métodos mecánicos, embolización arterial, no mejora el paciente, sigue sangrando, tratamiento quirúrgico, ¿no? Se realiza solamente en aquellos pacientes en los que la terapia endoscópica ha fracasado, ¿sí? Ya en 2 intentos, ya que el tratamiento endoscópico es mejor que el quirúrgico, eso hay que tomar en cuenta. Los factores que influyen en los resultados finales son la condición del paciente, la magnitud de la hemorragia, oportunidad de la cirugía y empleo de una adecuada técnica, ¿no? Y la decisión, obviamente, de operar o no al paciente debe ser tomada por el equipo, por los médicos que han seguido al paciente, que han seguido su evolución desde su ingreso, en base a varios parámetros: persistencia o recidiva de la hemorragia, inestabilidad hemodinámica, entre algunos, ¿no? Las indicaciones del tratamiento quirúrgico: recidiva hemorrágica, el paciente ya tuvo episodio de hemorragia digestiva alta, está recidivando, pensar en tratamiento quirúrgico. 2, obviamente hemorragia masiva y una hemorragia, hay que pensar en operar al paciente. 3, hemorragia arterial, ¿sí? Que no está siendo controlada con el tratamiento endoscópico, hay que operar al paciente. 4, fracaso del tratamiento endoscópico, ya lo hicimos, no mejora, hay que operarlo. La clase de operación varía de acuerdo con la causa de la hemorragia, está claro. Y otra causa otro parámetro para pensar en tratamiento quirúrgico es grupo sanguíneo poco frecuente. Imagínense que sea AB negativo, B negativo. A ver, ¿cuántos de ustedes son AB? ¿Alguno de ustedes es grupo AB? ¿Alguno de ustedes? Es muy raro en nuestra ciudad el AB y sobre todo negativo. Grupo B, ¿alguno de ustedes es B? ¿B negativo? Es rarísimo, la mayoría son O, ¿sí? O A. ¿Quiénes son O? La mayoría, ¿no? ¿Sí? Pueden haber unos cuantos A, yo soy A, ¿sí? Pero imagínense grupo sanguíneo poco frecuente, no vamos a esperar que siga sangrando el paciente. ¿De dónde vamos a conseguir ese grupo sanguíneo para hacer la reposición? Mejor operar al paciente. Y las alternativas quirúrgicas, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer en la cirugía? Se puede hacer una sutura de la úlcera que está sangrando directamente, se hace una sutura de la úlcera sangrante, ¿sí? Una jareta o sutura simple del lugar que ha sido identificado por endoscopía, hacemos una incisión en el estómago y suturamos, ¿sí? También se puede hacer una vagotomía, ¿sí? Es decir, sección del nervio vago. ¿Con qué objetivo? No olviden que el vago, ¿sí?, secreta un neurotransmisor que se llama la acetilcolina, que estimula las células parietales para la mayor producción de ácido clorhídrico. El paciente es hipersecretor. Entonces, en la vagotomía vamos a cortar ese estímulo y obviamente el paciente va a tener mejor evolución de la enfermedad ulcerosa péptica que le aquejaba, ¿no? Y piloroplastia si hay condiciones, ¿no? Entonces, hay una serie de alternativas quirúrgicas. Solamente se los comento, esto seguramente van a ver con su profesor de cirugía. ¿Alguna pregunta hasta este momento, muchachos? Esto es la parte de la hemorragia digestiva alta, no varicosa. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Listo, entonces continuamos. Vamos a hablar ahora de la hemorragia digestiva alta varicosa. Primero hemos hablado de la no varicosa, ahora vamos a hablar de la varicosa. ¿Cuál es la gran diferencia de esta varicosa con la anterior? Esta hemorragia es la forma más letal de hemorragia digestiva. Es mucho más severa que la anterior. ¿Y en qué pacientes habitualmente, como su nombre indica, se produce por varices esofágicas? ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué una persona puede llegar a tener varices esofágicas? Por hipertensión portal, ¿sí? Lo que les decía, la vena porta, ¿sí?, da el 80% de la circulación del hígado, ¿sí? Y la vena porta ingresa al hígado, se ramifica, las ramas de la vena porta ingresan al hígado y se ramifican, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Miren, en la primera imagen vemos una foto de un hígado cirrótico, totalmente alterado, ¿no? ¿Sí? Cuando esos vasos ingresan al hígado, en un hígado
enfermo, cirrótico, atrófico, alterado en su morfología, en su arquitectura, obviamente esos vasos no van a poder circular adecuadamente, la sangre no va a poder circular adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué se va a producir? Aumento de presión en la vena porta, lo que se denomina hipertensión portal, ¿sí? Y si el paciente tiene hipertensión portal, va a desarrollar lo que se llaman colaterales portosistémicas, ¿sí? Y esto va a ocasionar de que presente el paciente varices en el esófago, ¿sí? Y obviamente las varices esofágicas van a sangrar en cualquier momento, como se puede ver en la imagen, ¿no? Hablando un poquito del concepto. La hemorragia digestiva alta varicosa se define como la visualización de sangre en el momento de la endoscopía, ¿sí? Y esta obviamente va a ser secundaria a una varice esofágica o gástrica, y estas son secundarias, aquí hemos dicho, hipertensión portal, siendo responsable de aproximadamente un tercio de las muertes en pacientes cirróticos. Miren, en la primera endoscopía vemos un esófago normal, y miren, en la segunda endoscopía, un hígado totalmente enfermo, lleno de varices. ¿Qué les parece? Obviamente estas varices van a sangrar en cualquier momento, ¿no? Aquí tenemos, miren, unos cordones, como las varices en las piernas que algunos de los familiares tienen, ¿no? Los papás, los abuelos, miren, llenos de varices, y miren esa varice azulada, cómo está sangrando. Seguramente es un vaso arterial, miren la magnitud del sangrado. Si no tomamos una conducta apropiada, este paciente obviamente se puede morir por shock hipovolémico. Hay que tomar, yo les decía, es la forma más letal de hemorragia digestiva. Y aquí está lo que les decía. La importancia del conocimiento de la hemorragia digestiva alta varicosa radica en que es la forma más letal de hemorragia digestiva. La mortalidad relacionada con esta está situada aproximadamente entre el 30 al 50%, una mortalidad bastante elevada, ¿no? Y las varices, como les decía, son consecuencia de ¿qué? De hipertensión portal. Es decir, la porta, como está aumentada en su presión, busca colaterales portosistémicas, y si se trata de descomprimir por la vena ácigos, va a ocasionar la presencia de varices en el esófago, ¿no? Entonces, las varices son consecuencias de hipertensión portal. La etiología de las varices, hipertensión portal de distinta causa. En nuestro medio, habitualmente por problema hepático, por cirrosis, ¿no? La gravedad de esta y su pronóstico tienen directa relación con la causa. Y aquí está lo que les decía, las varices en 90% de los casos se asocian a enfermedad hepática, y en el 10% obedecen a causas pre y poshepáticas. No se preocupen demasiado de esto, tenemos un tema de hipertensión portal, cuando hablemos de patología de hígado, lo vamos a comentar con más calma, todos los detalles, ¿no? Bueno, este es un cuadrito que nos muestra la presión solamente, y hablando un poquito de la epidemiología. La hemorragia varicial representa el 5 al 10% de la hemorragia digestiva alta. Varicial quiere decir por varices. Los factores predictivos de sangrado más relevantes, ¿cuáles son? Nosotros hacemos una endoscopia a un paciente y vemos que tiene varices, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que nos pueden orientar a que ese paciente en cualquier momento va a sangrar? Uno, el tamaño de la varice. A mayor tamaño nos indica de que esa varice en cualquier momento va a sangrar. Dos, la presión intravaricial. Medimos la presión dentro de la varice y vemos de que está aumentada por encima de 12 milímetros de mercurio. Nos indica de que esa varice en cualquier momento va a sangrar. No olviden que la vena porta tiene una presión normal de 5 a 10 milímetros de mercurio. Por encima de 10 está aumentada, ¿no? Tres, la tensión de la pared de la varice. Vemos una varice que está aumentada en su tensión, una varice brillante, ¿sí? Nos indica que en cualquier momento va a sangrar. Otro, severidad de la enfermedad hepática valorada por los criterios de Child-Pagh. Es decir, ¿cómo podemos valorar nosotros qué criterios tenemos, qué escalas tenemos para valorar el grado de insuficiencia hepática que puede estar presentando el paciente por una cirrosis, por ejemplo? Valoramos este hecho por los criterios de Child-Pagh, Child-Campbell y los criterios de Turcot. Ustedes pueden revisarlo si quieren en internet, ahí está todo, ¿sí? Y la presencia de signos de sangrado en la endoscopía. Entonces, esto es importante, ¿no? Y miren, este cuadrito nos muestra la fisiopatología de la hemorragia digestiva por varices esófago-gástricas. ¿Cuál es la fisiopatología? Uno, aumento de presión en la vena porta. ¿Cuánto hemos dicho? Mayor a 10 milímetros de mercurio, normal de 5 a 10, ¿se acuerdan? ¿Qué va a ocurrir a consecuencia de este hecho? Apertura de vasos preexistentes. Dos, creación de vasos nuevos, a lo que denominamos circulación o colaterales portosistémicas, ¿no? ¿Qué otro hecho es importante que va a ocurrir? La formación de las varices y
cuando estas varices estén bastante ya desarrolladas, por el aumento de la presión portal mayor a 12 milímetros de mercurio. ¿Qué va a ocurrir? Aumento de la luz de los vasos, adelgazamiento de la pared y ruptura varicosa, lo que nos va a llevar a hemorragia digestiva alta varicosa, ¿no? La clínica no varía demasiado, ¿sí? Hematemesis, melenas, hematoquesis, no olvidar que el sangrado es mucho mayor, esta es una forma letal de hemorragia digestiva alta, similar a la no varicosa, sin embargo su severidad es mayor, lo que les decía, por eso tiene mortalidad también alta, ¿no? En la evaluación clínica de los pacientes con esta patología, siempre hay que preguntar al paciente si no fue diagnosticado de un problema hepático, de que nos va a hablar de que eventualmente este paciente tiene más la forma varicosa, ¿no? Es importante valorar el riesgo de encefalopatía en estos pacientes, encefalopatía hepática. ¿Cuándo decimos que un paciente con hemorragia digestiva alta varicosa está desarrollando encefalopatía? Cualquier paciente que tenga diagnóstico de cirrosis hepática y empiece a presentar trastornos de la conducta, de la personalidad o depresión del estado de conciencia, está cursando con encefalopatía hepática hasta que no se demuestre lo contrario. Eso hay que pensar, ¿sí? Debido a la presencia de sangre en el tubo digestivo, además de un riesgo mayor de complicaciones renales y broncopulmonares. ¿Cuál es la etiología habitual que vemos nosotros en la encefalopatía hepática? La hiperamonemia, es decir, como consecuencia de la sangre en el tubo digestivo. ¿Qué pasa? El paciente, a consecuencia de la sangre, por la presencia de la sangre, por las proteínas que contiene la sangre, va a formar